La luz roja de advertencia en el panel de instrumentos parpadeó, cortando la oscuridad exactamente a las 8:13 de la tarde. Un silencio pesado y antinatural se apoderó de la estrecha cabina de vuelo, roto únicamente por el rugido tenso y agónico de los motores a reacción. El capitán de la tripulación sintió como la máquina de varias toneladas se estremecía de repente. La columna de control se volvió momentáneamente pesada en sus manos sudorosas, y el morro del avión se inclinó hacia arriba por sí solo. El centro de gravedad del fuselaje había cambiado de forma violenta. Más allá del fino cristal de la cabina, rugía una tormenta helada, visibilidad nula y un viento de noviembre que calaba hasta los huesos. La altitud era exactamente de 3000 metros. La temperatura del aire en el exterior había caído hacía tiempo por debajo de los 10 grados bajo cero. El piloto miró a su pálido ingeniero de vuelo y articuló con los labios una realidad que su cerebro racional se negaba a aceptar. El indicador no mentía. La enorme puerta de la escalera trasera, situada bajo la cola del avión, estaba abierta. Un hombre vestido con traje de negocios, una fina gabardina y unos ligeros mocasines de ciudad acababa de dar un paso hacia el abismo negro y rugiente sobre los interminables bosques del estado de Washington. Atada fuertemente a su cintura llevaba una bolsa de lona con $200,000. En ese preciso segundo, ahogado por el rugido de las turbinas y los azotes de la lluvia helada, nació el misterio sin resolver más grande, humillante y hermoso en la historia de los servicios de inteligencia estadounidenses. Hasta aquella lluviosa noche de 1971, la aviación comercial de los Estados Unidos parecía un ecosistema acogedor, seguro y predecible. Era un club de caballeros en las nubes. Los pasajeros subían a bordo sin pasar por la indignidad de los arcos detectores de metales. Los billetes se compraban en efectivo directamente en el mostrador, sin necesidad de enseñar pasaportes ni someterse a largas revisiones. Las azafatas servían cócteles cargados en copas de cristal de verdad y en las cabinas estaba permitido fumar. El gobierno y las agencias federales estaban absolutamente convencidos de su invulnerabilidad. Creían que cualquier secuestrador potencial era, o bien un ruidoso fanático político exigiendo volar a Cuba, o un psicópata armado y desesperado al que los negociadores quebrarían fácilmente en tierra. El FBI tenía manuales y protocolos para todo. Tenían algoritmos, francotiradores y un ejército de psicólogos. Cuando saltó la noticia del secuestro del vuelo 305, el sistema se puso en marcha al instante, mostrando sus dientes de acero. 2 cazas interceptores militares seguían en secreto al Boeing secuestrado, ocultándose entre los nubarrones de lluvia. Potentes radares de defensa aérea escaneaban sin descanso cada metro del espacio aéreo. Decenas de agentes fuertemente armados esperaban en tierra la orden de asalto. El avión de pasajeros se había convertido en una jaula de acero suspendida en el aire, rodeada herméticamente por la mejor tecnología de rastreo de la época. Escapar de esa jaula era físicamente imposible. Pero los analistas del sistema pasaron por alto un detalle. Se preparaban para atrapar a un criminal. Y en su lugar, chocaron contra un fantasma. El hombre que compró un billete de ida de Portland a Seattle por $20, pagados en efectivo, dio el nombre de Dan Cooper en el mostrador. Se sentó en la última fila. No tenía absolutamente nada del típico terrorista. Era un hombre de mediana edad, ataviado con un sobrio traje oscuro, una camisa blanca impecablemente planchada y una estrecha corbata negra con un pasador de nácar. Llevaba puestas unas gafas de sol de montura de cuerno que no se quitó en ningún momento, a pesar de ser de noche. En la mano sostenía un maletín negro común y corriente. Su comportamiento era tan inquietantemente normal que asustaba más que cualquier grito. No agitó ninguna pistola, no tomó rehenes, no exigió la atención de la prensa. Simplemente pidió un bourbon con soda, pagó sin prisas con un billete de $20 y le dejó amablemente el cambio a la joven azafata. Y luego, cuando ella pasaba por su lado,
le entregó un trozo de papel cuidadosamente doblado. La chica, acostumbrada a las insinuaciones de hombres de negocios solitarios, pensó que era un número de teléfono más y, sin molestarse en desdoblarlo, se guardó la nota en el bolsillo del uniforme. El hombre dio una calada a su cigarrillo, se inclinó hacia ella y habló con un barítono profundo y tranquilo, desprovisto de la más mínima gota de ansiedad. Le sugirió que, después de todo, sería mejor que leyera el texto, añadiendo que llevaba una bomba en el maletín. La azafata se quedó paralizada. Él, lentamente y sin movimientos bruscos, entreabrió el maletín. En su interior había 8 cilindros rojos, conectados por una maraña de cables a una gran batería cilíndrica. El mecanismo tenía un aspecto absolutamente profesional. Tras cerrar el maletín de golpe, Cooper se volvió a ajustar las gafas de sol. El perfil psicológico de este hombre destrozaba todos los patrones existentes en la criminología. Actuaba como si estuviera en una reunión corporativa increíblemente aburrida cuyo resultado conocía desde hacía semanas. Mientras el avión daba vueltas sobre Seattle, quemando combustible y esperando a que la dirección de la aerolínea y los agentes del FBI reunieran el dinero en tierra presa del pánico, Cooper era la persona más tranquila en un radio de 1000 millas. Terminó su bourbon sin prisa, fumó sus cigarrillos de la marca Raleigh y charló con la aterrorizada azafata sobre el paisaje que se veía por la ventana. Incluso se ofreció a pagar de su propio bolsillo la comida de toda la tripulación. Era la firma de un hombre cuyo sistema nervioso funcionaba en un nivel de realidad completamente distinto. Sus exigencias, transmitidas a tierra, estaban calculadas matemáticamente y escondían una trampa psicológica magistral. $200,000. Exclusivamente en billetes de $20 sin marcar y de diferentes años de emisión. Y 4 paracaídas. 2 principales para la espalda y 2 de reserva para el pecho. En el cuartel general del FBI cundió el pánico. La exigencia de exactamente 4 paracaídas paralizó al departamento de análisis. ¿Para qué iba a necesitar un solo hombre 4 campanas? Los servicios de inteligencia llegaron a la conclusión lógica: el criminal planeaba obligar a alguno de los rehenes o miembros de la tripulación a saltar con él. Esta idea ató las manos del gobierno. Los agentes en tierra podrían haberle colado fácilmente señuelos, paracaídas cosidos por dentro o con las cuerdas rotas, si hubiera pedido uno solo. Pero ahora, temiendo que la muerte de un piloto o una azafata inocente manchara para siempre la reputación de la agencia, el FBI no quiso arriesgar vidas civiles. A toda prisa, consiguieron y subieron a bordo equipo de salto de una escuela de paracaidismo local, totalmente funcional y revisado. Cooper había superado a los mejores analistas del país antes siquiera de empezar la partida, utilizando sus propios protocolos morales en su contra. La anatomía de este secuestro sigue dejando boquiabiertos a ingenieros e investigadores hasta el día de hoy. Cuando el avión aterrizó en Seattle para repostar, Cooper, de forma metódica y sin aspavientos, intercambió a los 36 aterrorizados pasajeros por la pesada bolsa de lona con el dinero y los paracaídas. Los pasajeros abandonaron la cabina sin llegar a sospechar siquiera que habían sido rehenes todo ese tiempo. Mantuvo a bordo únicamente a quienes eran imprescindibles para continuar su plan: los 2 pilotos, el ingeniero de vuelo y una azafata. Las puertas se cerraron. Con un rugido, el pesado Boeing se elevó de nuevo hacia el tormentoso cielo nocturno, poniendo rumbo hacia México. Y aquí empezó lo que convirtió este secuestro en una auténtica obra maestra técnica. El hombre del traje dictó a la tripulación unas condiciones de vuelo completamente descabelladas e imposibles. Ordenó mantener la altitud exactamente en 3000 metros para que la cabina no se presurizara, permitiéndole respirar con normalidad al abrir la puerta sin riesgo de sufrir una descompresión explosiva. Ordenó despegar el tren de aterrizaje en pleno vuelo y bajar los alerones, flaps, exactamente a 15 grados. Limitando así artificialmente la velocidad del reactor comercial a 170 nudos.
Era una velocidad críticamente baja. Cualquier mínimo error de pilotaje en esas condiciones, con semejante resistencia del aire, habría enviado irremediablemente a la máquina de varias toneladas a caer en barrena ciega. Los pilotos, cubiertos de sudor frío, obedecieron. Una circunstancia aterradora se hizo evidente: un hombre corriente de la calle no podía conocer esas cifras. Ese tipo con gafas oscuras conocía la aerodinámica del Boeing 727 mejor que muchos de sus creadores. Sabía con certeza que precisamente ese modelo de avión estaba equipado con una escalera trasera única, una rampa que descendía directamente bajo la cola. Y sabía que, gracias a que los motores estaban ubicados en la parte alta del fuselaje, un paracaidista no sería succionado por las turbinas letales al saltar. En la cabina vacía y a oscuras, donde ya empezaba a aullar una ráfaga de viento gélido, Cooper funcionó como el mecanismo de un reloj suizo. Ató cuidadosamente a su cintura la bolsa de 10 kilos. Se puso el paracaídas. Le pidió amablemente a la azafata que fuera a la cabina con los pilotos y cerrara herméticamente la puerta blindada a sus espaldas. Completamente solo, de pie con su traje desastre al borde de la rampa que descendía lentamente, azotado por vientos huracanados y helados, miró hacia el vacío impenetrable de la noche. Los cazas de escolta, que volaban más altos y por detrás, no vieron nada debido a la densa capa de nubes. Los radares se quedaron ciegos. A las 8:13, el hombre simplemente dio un paso y se disolvió en el polvo atmosférico helado. Por la mañana comenzó la operación de búsqueda más masiva y agresiva en la historia del país. Miles de agentes federales, helicópteros militares, perros rastreadores, cazadores locales y guardabosques peinaron los espesos, impenetrables y empapados bosques del estado de Washington. Dividieron el territorio en cuadrículas. Buscaban el cadáver aplastado de un paracaidista. Buscaban la tela blanca de la campana enganchada en los árboles. Buscaban la bolsa del dinero o, al menos, la corbata abandonada. El sistema estaba absolutamente seguro de que lo encontraría en cuestión de 24 horas. Saltar en semejante tormenta, en plena noche, sobre un terreno surcado por cañones, sin casco, con zapatos resbaladizos y una gabardina de oficina, equivalía a un suicidio rebuscado. Ningún ser humano podía sobrevivir a eso. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses desesperados, y los meses se diluyeron en años. El bosque guardó un silencio sepulcral. Una inmensa maquinaria estatal, capaz de derrocar gobiernos en otros países, fue puesta de rodillas por un solo fantasma. Le dejó a los investigadores únicamente una corbata barata abandonada en un asiento, 8 colillas en un cenicero y un vaso de bourbon a medio terminar con huellas dactilares que no coincidían con ninguna base de datos del mundo. Pero no existen los planes perfectos. Cuando el sistema da por hecho que el fantasma ha cabalgado hacia el atardecer y el caso puede archivarse, la realidad arroja detalles nuevos, absurdos y que desafían cualquier lógica. Casi 9 años después, en el invierno de 1980, un niño que jugaba en la orilla arenosa del río Columbia, en la zona de Tenabar, desenterró con sus manos un extraño y compacto fardo de la arena mojada. Eran 3 fajos de billetes de $20 casi desintegrados e hinchados por la humedad. Los análisis en el laboratorio del FBI confirmaron lo impensable. Los números de serie de los billetes coincidían a la perfección con los entregados a Cuba. Se hallaron exactamente $5,800. Y aquí empieza lo que, hasta el día de hoy, sigue volviendo locos a los criminólogos. El lugar del hallazgo se encontraba a decenas de kilómetros de la zona de salto calculada por las supercomputadoras. Los billetes estaban enterrados en la arena del río y severamente dañados, pero seguían fuertemente atados por sus gomas elásticas originales. Cualquier químico conoce la ley inmutable del tiempo. Las gomas elásticas comunes a la intemperie, bajo los efectos de la humedad y los cambios de temperatura, se pudren,
se rompen y se convierten en polvo en un par de años como máximo. Pero estas gomas habían sobrevivido milagrosamente tras casi una década. ¿Cómo pudo el papel moneda permanecer allí tanto tiempo sin que los fajos perdieran su forma? ¿Por qué el río arrastró únicamente esta minúscula fracción de los $200.000? ¿Fue pura casualidad, un capricho de la naturaleza, o alguien enterró deliberadamente esos fajos en la arena unas pocas semanas antes del hallazgo para desviar la investigación y hacer creer que Cooper se había ahogado? Cuanto más profundizaban las nuevas generaciones de investigadores en las escasas pruebas, más paradójico se volvía el cuadro. Décadas después, y gracias a las nuevas tecnologías, el análisis microscópico de aquella corbata negra que Cooper se quitó antes de saltar reveló la presencia de partículas rarísimas. Incrustadas en el tejido se encontraron trazas microscópicas de titanio puro, bismuto y aluminio. A principios de los años 70, solo un puñado de personas tenía acceso a elementos químicos tan específicos. Eran ingenieros de alto nivel que trabajaban en contratistas de defensa secretos, los creadores de aviones militares supersónicos o empleados de laboratorios químicos con autorizaciones de máxima seguridad. El genio capaz de calcular mentalmente la aerodinámica perfecta para saltar de un avión de pasajeros llevaba en su ropa el polvo de los desarrollos más avanzados del complejo militar industrial. Y sin embargo, este mismo genio frío y calculador cometió un error humano espantoso e inexplicable. De los 4 paracaídas que se le ofrecieron, mientras se equipaba en la penumbra de una cabina que se balanceaba, eligió para saltar una campana principal totalmente funcional y una de reserva. El problema era que el paracaídas de reserva era un maniquí de entrenamiento. Un instructor en tierra se lo había entregado por pura casualidad, ya que estaba mezclado en el mismo montón. Este señuelo estaba cosido herméticamente con gruesos hilos de nylon. Era físicamente imposible que se abriera, aunque Cooper tirara de la anilla con todas sus fuerzas. Cualquier paracaidista con un mínimo de experiencia habría notado la trampa al instante con solo palpar la densidad del paquete. Se lanzó este brillante ingeniero a una tormenta eléctrica nocturna con un trozo de tela inútil atado al pecho por pura y estúpida ignorancia o pánico. ¿O estaba tan fanáticamente seguro de su paracaídas principal que ni siquiera se molestó en revisar su equipo de emergencia antes de saltar al abismo? Ese error hace añicos la imagen inmaculada del criminal perfecto, rebajándolo de semidios a un ser humano vulnerable y falible. La investigación oficial, bajo el nombre en clave Norhack, fue suspendida de forma discreta y sin aspavientos 45 años después. La agencia reconoció su derrota definitiva ante lo desconocido. La inmensa mayoría del dinero nunca volvió a circular bajo ninguna circunstancia. Ni un solo número de serie entregado a Cooper pasó jamás por un banco, un casino o una tienda en ningún lugar del mundo. Un hombre sin rostro, sin nombre y sin pasado le dio al aparato del Estado una lección brutal y pública de vulnerabilidad. Construyó un plan que era imposible de predecir o detener. Pero olvidó que la fuerza ciega de la naturaleza, la gravedad y una tormenta nocturna helada no se someten ni siquiera a los cálculos matemáticos más geniales. El sistema aprendió la lección y respondió con mano de hierro. Después de aquella noche, las reglas del juego cambiaron para siempre. Todos los Boeing comerciales del mundo fueron equipados de urgencia con cerraduras aerodinámicas exteriores especiales. Recibieron el nombre extraoficial de paleta Cooper, Cooper Den. Esta pieza de metal, presionada por el aire de frente, bloqueaba permanentemente la escalera trasera, haciendo absolutamente imposible abrir la puerta en pleno vuelo. En los aeropuertos aparecieron detectores de metales, máquinas de rayos X y revisiones humillantes. Había comenzado una nueva y paranoica era de control total de la aviación. La industria se adaptó, cerró la brecha en su armadura, pero nunca logró cerrar esta herida psicológica. El fantasma ganó. Y ahora, la pregunta definitiva, la que las mentes más brillantes de la investigación nunca pudieron responder con lógica.
¿Realmente creen que este hombre excesivamente educado, con partículas de titanio en su corbata, cometió un error estúpido con un paracaídas falso y no sobrevivió a la caída en la tormenta helada, pereciendo para siempre en los pantanos de Washington? ¿O fue aquel extraño hallazgo de billetes podridos con gomas elásticas intactas a la orilla del río su último y magistral acto teatral, meticulosamente orquestado para convencer al FBI de su inevitable muerte y permitirle disolverse tranquilamente entre la multitud para siempre?